Mi estado natural es de bienestar. Abraham. Su esencia es buena salud y bienestar, y si están experimentando cualquier cosa distinta, hay resistencia presente en su vibración. La resistencia es causada al enfocarse en la carencia de lo deseado. Permitir es causado por enfocarse en lo deseado. La resistencia es causada por pensamientos que no corresponden con la perspectiva de su fuente. Permitir se experimenta cuando sus pensamientos actuales corresponden con la perspectiva de su fuente. Su estado natural es de buena salud, de excelente buen estado, de perfectas condiciones físicas, y si están experimentando algo distinto es solamente debido a que el equilibrio de pensamientos en su interior está inclinado hacia la carencia de lo que desean en lugar de hacia lo que desean. Es su resistencia lo que causa una enfermedad en primer lugar, y es su resistencia a la enfermedad lo que la mantiene en su lugar una vez que ocurre. Su atención hacia lo que no desean crea cosas indeseadas en su experiencia. Es lógico entonces que su atención a lo que desean sea lo apropiado. A veces creen que están pensando en sentirse bien, cuando en realidad están preocupados porque están enfermos. Y la única manera de asegurarse de la diferencia vibratoria es prestando atención a la emoción que siempre acompaña sus pensamientos. Llegar a sentir la manera de tener pensamientos que promuevan la buena salud es mucho más fácil que intentar pensar que ya están ahí. Comprométanse a sentirse bien y luego dirijan sus pensamientos acorde y descubrirán que sin darse cuenta han estado albergando resentimiento, baja autoestima y sentimientos de impotencia. Pero ahora que han decidido prestarle atención a sus emociones, estos pensamientos de resistencia, causantes de enfermedades, ya no pasarán inadvertidos. No es natural que estén enfermos y no es natural albergar emociones negativas, porque en su esencia ustedes son como su ser interior. Están bien y se sienten muy, muy bien. ¿Cómo pueden los pensamientos de un bebé atraer enfermedades? Jerry. ¿Cómo podría un bebé atraer una enfermedad de la que todavía ni siquiera tiene conciencia? Abraham. Primero deseamos declarar, sin lugar a dudas, que tú eres el único creador de tu propia realidad. Pero es importante comprender que ese tú que conoces tal cual es, no comenzó como el bebé nacido de tu madre. Eres un ser eterno que has tenido muchas experiencias de vida y has surgido en este cuerpo físico con un largo trasfondo de creación tras de ti. La gente piensa a menudo que el mundo sería mucho mejor si todos los recién nacidos llegaran cumpliendo todos los estándares de un cuerpo físico perfecto. Pero esta no es necesariamente la intención de cada ser que surge en un cuerpo físico. Hay muchos seres que debido a que el contraste crea un efecto interesante que se comprueba valioso en muchas otras formas, tienen la intención deliberada de variar de lo que es llamado normal. Es decir, no puedes asumir que algo malo ha ocurrido cuando nacen bebés con diferencias. Imagínate a un atleta que ha llegado a ser un excelente jugador de tenis. La gente que está en las gradas observando el juego puede asumir que este jugador se siente la persona más feliz del mundo porque va a jugar contra un oponente con menos habilidades a quien puede vencer con facilidad. Pero el atleta podría preferir exactamente lo opuesto, a los mejores oponentes, a aquellos que hacen que él tenga que usar un enfoque y una precisión que no haya tenido que practicar con anterioridad. De igual manera, muchos que están en la cima de su juego en la creación física desean oportunidades para ver la vida de forma diferente, para evocar nuevas opciones y vivir nuevas experiencias. Y estos seres también comprenden que pueden ser de tremendo beneficio para que sus seres cercanos experimenten algo distinto a lo normal. La gente asume incorrectamente que puesto que un bebé no puede hablar, no puede crear su propia realidad, pero este no es el caso. Ni siquiera las personas que poseen lenguaje están creando a través de palabras, sino de pensamientos. Sus bebés piensan cuando nacen y antes de nacer ya están vibrando conscientemente. Las frecuencias vibratorias de los bebés son afectadas de inmediato por las vibraciones de los que los rodean durante el nacimiento, pero no hay razón para preocuparse por ellos,
pues al igual que ustedes, nacieron como un sistema de guía para ayudarlos a discernir las diferencias entre ofrecer pensamientos beneficiosos y bloquear pensamientos de bienestar. ¿Por qué nacen algunos con enfermedades? Jerry, ustedes hablan del equilibrio de pensamientos, pero puede haber equilibrio de pensamientos incluso antes de nacer. ¿Es la razón por la cual alguien puede nacer con un problema físico? Abraham, así es. Igual como el equilibrio de sus pensamientos equivale ahora a lo que están viviendo, el equilibrio de los pensamientos que sostenían antes de su nacimiento también equivalía a lo que estaban viviendo. Pero deben comprender que también existen casos en que algunos seres decidieron deliberadamente venir con algún tipo de discapacidad física, porque desean el beneficio que sabían que podían obtener, deseaban añadir un poco de equilibrio a su perspectiva. Antes de venir a este cuerpo físico, comprendían que no importaba dónde estuvieran, podían tomar una nueva decisión respecto a lo que deseaban. Entonces no se preocupaban por el punto inicial de su cuerpo físico porque sabían que si esta condición los inspiraba algo distinto, el nuevo deseo sería posible. Hay muchas personas que han logrado un tremendo éxito en muchas áreas de la vida y que han nacido en lo que serían consideradas condiciones extremadamente opuestas al éxito. Y esos comienzos duros y difíciles le fueron de muchísima utilidad, porque de esa pobreza o discapacidad surgió un intenso deseo, y ahí fue cuando comenzaron a pedir para así lograr que el éxito comenzara a fluir hacia ellos. Todos los seres que han surgido en este cuerpo físico saben perfectamente bien en qué clase de cuerpo van a llegar. Y ustedes deben confiar en que si nacen y siguen vivos es porque era su intención hacer eso desde lo no físico. Y sin excepción, cuando la posición en la que se encuentran actualmente origina que tomen otra decisión respecto a lo que desean ahora, tienen la habilidad, si enfocan sus pensamientos, de lograr la esencia de esa creación. La mayoría de las personas que está atrayendo una salud menos perfecta lo estará haciendo de forma inconsciente. Puede ser que deseen tener buena salud, pero la mayoría de sus pensamientos están enfocados en temas que no apoyan la buena salud. No es buena idea desde su perspectiva intentar evaluar lo apropiado o no de lo que los demás están viviendo, porque jamás serán capaces de llegar a comprenderlo. Pero siempre sabrán en dónde están ustedes con relación a lo que desean. Y si prestan atención a lo que están pensando y dejan que sus pensamientos sean guiados por el sentimiento que proviene de su interior, se verán guiando sus pensamientos la mayor parte del tiempo en dirección a lo que finalmente les ayuda. Hablemos sobre el concepto de las enfermedades incurables. Jerry, la más reciente de las llamadas enfermedades incurables es el SIDA, y sin embargo, ahora estamos comenzando a ver sobrevivientes de SIDA, personas que han vivido más del término de vida que les había dicho que llegarían a vivir. ¿Qué les aconsejan a alguien que ya está enfermo de SIDA y ahora desea ayuda? Abraham, no existe un aparato físico, sin importar el estado de deterioro, que no pueda lograr una salud perfecta. Pero lo que crees tiene todo que ver con lo que permites en tu experiencia. Si estás convencido de que algo no es curable, que es fatal, y luego te dicen que padeces de eso, por lo general creerás que no vas a sobrevivir y no lo harás. No obstante, tu supervivencia no tiene nada que ver con la enfermedad y todo que ver con tus pensamientos. Por eso, si dices, puede que eso sea cierto para los demás, pero no lo es para mí, porque soy el creador de mi experiencia y escojo la recuperación y no la muerte. En esta ocasión, puedes recuperarte. Es fácil para nosotros decirles esto, pero no es fácil escucharlo para aquellos que no creen en su poder para crear. Sin embargo, su experiencia siempre refleja el equilibrio de sus pensamientos. Tu experiencia es una clara indicación de tus pensamientos. Cuando cambias tus pensamientos, también cambia tu experiencia. O sea, tu indicador es la ley. Enfocarnos en la diversión para recuperar la salud. Jerry. Norman Cousins fue un escritor que contrajo una enfermedad considerada incurable. Creo que nadie se había recuperado nunca de eso. Pero él sobrevivió y dijo que lo había logrado
viendo una serie de programas humorísticos de televisión. Según entiendo, lo único que hizo fue ver esos programas y reírse, y la enfermedad desapareció. Según ustedes, ¿cuál es la razón de esta recuperación? Abraham pudo lograr su recuperación porque logró la alineación vibratoria con el bienestar. Hay dos factores primordiales involucrados en el hecho de haber conseguido su alineación vibratoria. Primero, su deseo de buena salud fue incrementado dramáticamente debido a su enfermedad. Y segundo, los programas que veía lo distraían de la enfermedad. El placer que sentía cuando se reía ante el humor de los programas era la indicación de que había cesado el bloqueo de su bienestar. Estos son los dos factores requeridos en la creación de cualquier cosa: desearla y permitirla. Por lo general, una vez que las personas se han enfocado tanto en sus problemas que han bloqueado su bienestar y están gravemente enfermas, giran su total atención hacia la enfermedad, perpetuándola aún más. Algunas veces un doctor puede mejorar tus creencias respecto a la buena salud si posee un proceso o un remedio que él cree que puede ayudarte. En este caso, el deseo es amplificado debido a la enfermedad y la creencia es mejorada debido al remedio propuesto. Pero en el caso de la enfermedad presuntamente incurable o en el caso de la enfermedad supuestamente curable, los dos factores que atraen la sanación son los mismos: deseo y creencia. Cualquiera que tenga expectativas de su bienestar puede lograrlo en cualquier condición. La clave es tener expectativas de bienestar, o como en tu ejemplo, simplemente distrayéndose de su carencia de bienestar. ¿Ignorar la enfermedad la resuelve? Jerry: a lo largo de mi vida como adulto, jamás me he sentido tan enfermo como para dejar de hacer el trabajo que me propongo en un día dado. Es decir, siempre sentía que mi trabajo era tan importante que ni siquiera consideraba no hacerlo. Sin embargo, me di cuenta que si comenzaba a sentirme un poco mal, como en el caso de las primeras etapas de una gripe o un resfriado, una vez que me enfocaba en lo que tenía que hacer respecto a mi trabajo, los síntomas desaparecían. ¿Se debe esto a que me enfocaba en algo que deseaba? Abraham: debido a tu fuerte intención de realizar tu trabajo, ya que lo disfrutabas, tenías la ventaja de sentir un fuerte impulso hacia tu bienestar. De este modo, cuando parecía que algo disminuía tu bienestar debido a que habías prestado atención a algo indeseado, solo debías enfocarte en tu intención acostumbrada. Tu alineación regresaba con rapidez y los síntomas de la falta de alineación desaparecían velozmente. Con frecuencia tratan de lograr demasiadas cosas a través de la acción y al hacerlo se sienten cansados o abrumados. Y estos sentimientos son un indicador de que es hora de detenerse y refrescarse. Pero a menudo se esfuerzan mucho en la acción en vez de tomar el tiempo de refrescarse y alinearse de nuevo. Y esta es una razón muy común para que comiencen a surgir síntomas desagradables. La mayoría de las personas, cuando tienen síntomas de enfermedades, comienzan a prestarle atención a los síntomas y por general se inclina con rapidez hacia más molestias y falta de alineación. La clave es darse cuenta pronto de tu falta de alineación. Es decir, cada vez que sienten emoción negativa, esta es su señal para buscar un pensamiento distinto que mejore su equilibrio vibratorio. Pero si no lo hacen, su señal se intensifica hasta que eventualmente pueden sentir molestias físicas. Aunque incluso en ese momento, como en el ejemplo que acabas de darnos, pueden enfocarse de nuevo en algo que desean, alejando su atención de lo que los ha hecho perder su equilibrio y regresar a la alineación. Y los síntomas de la enfermedad deben entonces desaparecer. No existe condición alguna de la que no puedan recuperarse, pero es mucho más fácil si se dan cuenta en las etapas sutiles y tempranas. Algunas veces estar enfermo es un escape de algo que no desean hacer y luego en su entorno permiten en gran manera el surgimiento de enfermedades para no tener que hacer nada. Pero cuando continúan con ese tipo de juego con ustedes mismos, están abriendo las puertas de enfermedades más y más graves. ¿Cuál es el efecto de las vacunas en las enfermedades? Si creamos nuestras enfermedades a través de los pensamientos, entonces ¿por qué las vacunas, como la de polio, parecen casi poner fin a la propagación de este tipo particular de enfermedades? Abraham: la enfermedad amplifica su deseo,
y la vacuna amplifica su creencia. Por lo tanto, han logrado un equilibrio delicado de creación. Lo desean y lo permiten, o lo crean y así es. ¿Qué pasa entonces con los médicos, los sanadores espirituales y los curanderos? Jerry: y bien, esto me lleva a mi siguiente pregunta. Curanderos, sanadores espirituales y médicos. Todos tienen fama de sanar a algunas personas y también de perder a algunos de sus pacientes. ¿Cuál es, según ustedes, el papel de dichas personas en los pensamientos o en la vida? Abraham: lo importante que ellos tienen en común es que estimulan la creencia en sus pacientes. La primera parte del equilibrio de la creación ha sido lograda debido a que la enfermedad ha incrementado el deseo de buena salud, y todo aquello que atraiga fe o expectativas rinde resultados positivos. Cuando la medicina y la ciencia dejen de buscar curas y comiencen a buscar causas vibratorias o desequilibrios, verán una tasa de recuperación mucho mayor. Si un doctor no cree que te puedes recuperar de tu enfermedad, tu asociación con ese doctor es extremadamente perjudicial. Y con frecuencia, médicos bien intencionados defenderán sus dudas respecto a tu recuperación, señalando las probabilidades en contra, diciéndote que no es probable que seas la excepción. El problema con esta lógica, aunque esté basada en hechos o evidencias que la medicina y la ciencia han llegado a concluir, es que no tiene nada que ver contigo. Solamente existen dos factores que tienen todo que ver con tu recuperación: tu deseo y tu creencia. Y este diagnóstico negativo obstaculiza tu creencia. Si sientes un deseo intenso de recuperarte y los doctores no te dan ninguna esperanza, es lógico que busques enfoques alternativos en donde la esperanza no sea solamente permitida sino estimulada, porque hay mucha evidencia que demuestra que las personas pueden recuperarse de enfermedades supuestamente incurables. Sus médicos como vehículos para lograr el bienestar. Abraham: no condenen su medicina moderna, porque ha sido creada debido a los pensamientos, deseos y creencias de los miembros de su sociedad. Pero deseamos que sepan que ustedes tienen el poder para lograr todo lo que desean, pero no pueden buscar fuera de ustedes para validarlos. Su validación proviene de su interior en forma de emociones. Busquen primero su alineación vibratoria y luego practiquen la acción inspirada. Dejen que su comunidad médica los asista en su recuperación, pero no le pidan lo imposible. No le pidan una cura para compensar su falta de alineación con la energía. Si no piden, no puede haber respuestas, y la atención a un problema es en realidad pedir una solución. Por eso, no es poco usual que los doctores examinen sus cuerpos físicos buscando problemas para los cuales podrían tener una solución. Pero buscar problemas es un poderoso catalizador para atraerlos. Por eso, médicos bien intencionados a menudo son más instrumentales en perpetuar más enfermedades de los que son para encontrar las curas para enfermedades. No les estamos sugiriendo que ellos no desean ayudarlos. Estamos diciendo que su intención dominante cuando los examinan es encontrar evidencia de que algo anda mal. Y puesto que esta es su intención dominante, lo atraen más que cualquier otra cosa. Con el tiempo, después de haber estado involucrados en eso durante un largo periodo, comienzan a creer en la falibilidad del hombre. Comienzan a advertir más a menudo lo que está mal que lo que está bien. Y esta es la razón por la que muchos de ellos comienzan a atraer enfermedades en sus propias experiencias. Jerry: ¿es esa entonces la razón por la que a menudo los doctores no pueden sanarse a ellos mismos? Abraham: esa es la razón. No es fácil enfocarse en lo negativo de los demás sin experimentar emoción negativa en el interior de tu propio ser. Y las enfermedades existen porque permiten el negativismo. Aquel que jamás experimenta negativismo jamás se enferma. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos? Jerry: ¿qué es lo mejor que puedo hacer como individuo para ayudar a otras personas que están teniendo problemas físicos? Abraham: jamás ayudas a nadie cuando te permites ser una caja de resonancia para sus quejas.
Verlos como sabes que ellos desean estar es lo más valioso que puedes hacer por ellos. Algunas veces esto implica que te alejes de su lado porque cuando estás cerca de ellos es difícil no advertir sus quejas. Podrías decirles: he aprendido sobre el poder de mi atención y mis pensamientos, y por eso cuando te oigo hablar de lo que sé que no deseas, debo decirte que prefiero alejarme de ti porque no deseo contribuir a tu creación negativa. Intenta distraerlo de sus quejas, intenta ayudarlo a enfocarse en algunos aspectos positivos. Haz lo mejor que puedas para imaginar su recuperación. Sabrás si estás siendo de valor para alguien cuando eres capaz de pensar en la persona y sentirte bien al mismo tiempo. Cuando amas a los demás sin preocuparte por ellos, eres de beneficio para ellos. Cuando disfrutas de su presencia, los ayudas. Cuando tienes expectativas de su éxito, los ayudas. Es decir, cuando los ves como tu propio ser interior los ve, entonces y solo entonces tu asociación con ellos es para su beneficio. Pero, ¿y si están en estado de coma? Jerry, de vez en cuando alguien me dice: tengo un amigo o un familiar que está en estado de coma. ¿Hay algo que pueda hacer por un ser querido que se encuentra en un estado inconsciente? Abraham, ustedes se comunican con las personas que los rodean más de forma vibratoria que con palabras. Por eso, aunque tu ser querido no demuestre señales de que te reconoce, no significa que tu comunicación no ha sido recibida en algún nivel. Puedes incluso comunicarte con las personas que han hecho su transición física hacia lo que ustedes llaman muerte. No asumas entonces que un estado en apariencia inconsciente ha obstruido tu comunicación. La principal razón por la que las personas permanecen en estado de coma o inconscientes es que están buscando una renovación de los pensamientos de carencia que los han estado bloqueando. Es decir, aunque hayan retirado su atención consciente de los detalles de su vida normal, están en un estado de comunicación vibratoria con su propio ser interior. Es una oportunidad para hacer una renovación y es a menudo un momento para tomar decisiones en donde en realidad están determinando si encontrarán su alineación regresando al uno físico o si desean despertarse de regreso en sus cuerpos físicos. En muchos aspectos no es muy distinto a nacer en sus cuerpos físicos por primera vez. La mejor actitud que puedes tomar respecto a estas personas es la siguiente: deseo que hagas lo que es importante para ti. Apruebo lo que decidas. Te amo incondicionalmente. Si te quedas, mi júbilo será enorme, y si te vas, también. Haz lo mejor para ti. Esto es lo mejor que puedes hacer por ellos. Jerry, entonces, esas personas que se quedan durante años en un estado así, ¿están haciendo lo que ellos desean? Abraham, muchos de ellos, si duran así por largos periodos, tomaron hace mucho tiempo la decisión de no regresar. Y alguien en el plano físico invalidó su decisión y los mantuvo conectados a una máquina. Pero hace mucho tiempo que su conciencia partió y no regresará a su cuerpo. ¿Puedo heredar la enfermedad de mi abuela? Jerry, he escuchado a la gente decir: sufro de dolor de migraña porque mi madre sufría de migraña. O mi madre está pasada de peso, mi abuela lo estaba y mis hijos también lo están. Algunas personas heredan los problemas físicos. Abraham, lo que parece ser una tendencia heredada es por lo general la respuesta de la ley de atracción a los pensamientos que aprendieron de sus padres. Sin embargo, las células de su cuerpo son también mecanismos pensantes y sus células, como ustedes, pueden aprender la vibración de las personas que los rodean. No obstante, cuando identifican un deseo y encuentran pensamientos que los hacen sentir bien, lo que indica que están en alineación vibratoria con su ser interior o fuente, las células de su cuerpo se alinean rápidamente con la vibración de bienestar que sus pensamientos positivos han establecido. Las células de su cuerpo no pueden desarrollar tendencias negativas que conlleven a las enfermedades cuando están en alineación con su fuente. Sus células solamente pueden perder su alineación cuando ustedes lo hacen. Tu cuerpo es una extensión de tus pensamientos.
tus síntomas negativos contagiosos o heredados, entre comillas, están apoyados por tus pensamientos negativos y no pueden ocurrir en la presencia constante de pensamientos positivos, independientemente de las enfermedades que hayan experimentado tus padres. Jerry: si escucho a mi madre hablar sobre sus dolores de cabeza y lo acepto, entonces puedo empezar a tener dolores de cabeza yo también. Abraham: lo escuchas de tu madre o de cualquier otra persona, tu atención hacia algo que no deseas te atraerá con el tiempo la esencia de eso. El dolor de cabeza es un síntoma de resistencia al bienestar, lo que ocurre cuando te mantienes en contradicción vibratoria con el bienestar de tu ser interior. Por ejemplo, preocuparse por el trabajo o sentir ira hacia tu gobierno pueden causar síntomas físicos. No tienes que enfocarte en un dolor de cabeza para tenerlo. Jerry: si escucho a mi madre quejarse de dolores de cabeza y lo rechazo conscientemente y digo, eso será para ti, pero no es para mí, ¿me protege eso de alguna manera? Abraham: siempre es beneficioso para ti hablar de lo que deseas, pero no puedes permanecer en alineación con quien en verdad eres y al mismo tiempo enfocarte en el dolor de cabeza de tu madre. Hablar de lo que deseas mientras observas lo que no deseas no te coloca en alineación con lo que deseas. Aleja tu atención de las cosas que no deseas y presta atención a las cosas que deseas atraer. Enfócate en algunos aspectos de tu madre que te hagan sentir bien, o enfócate en algo distinto a tu madre que te haga sentir bien. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en las epidemias? Jerry: hace poco escuché que están aplicando vacunas gratis contra la gripe en mi ciudad para todos aquellos que la deseen. ¿Afectarán estas noticias la propagación del virus de la gripe? Abraham: sí, tendrán mucho valor para la propagación del virus de la gripe. No existe hoy mayor fuente de influencia negativa en su ambiente que su televisión. Por supuesto, como en toda parte de su entorno, existe lo deseado y lo no deseado. Y ustedes tienen la habilidad de enfocarse y, por lo tanto, recibir valor de su televisión y de sus medios de comunicación. Pero estas fuentes les transmiten puntos de vista tremendamente distorsionados y desequilibrados. Estos medios van por el mundo buscando lugares caóticos, lanzando reflectores sobre ellos, agrandándolos, exagerando lo malo con música dramática y luego dirigiendo todo hacia sus salas, entregándoles una visión tremendamente distorsionada del caos versus el bienestar de su planeta. El constante bombardeo de comerciales de medicinas por las farmacéuticas es una fuente poderosa de influencia negativa al decirles que 1 de cada 5 personas corre el riesgo de tener tal enfermedad y tú eres probablemente una de ellas. Ellos los inducen para que piensen en eso y luego les dicen, ve al médico. Y cuando van a ver a su médico, recuerden, la intención del médico es encontrar algo malo. Se originan o incrementan sus expectativas negativas. Y con suficiente de esa influencia, su cuerpo comienza a manifestar la evidencia de esos pensamientos dominantes. La medicina de hoy en día está más avanzada que nunca. No obstante, ustedes se enferman más que nunca. Recuerden, para crear algo solamente tienen que pensar en eso y luego tener expectativas de que ocurra. Y así será. Ellos les demuestran en estadísticas, les cuentan las historias de horror, estimulan sus pensamientos y al hacer esto en gran detalle, sienten la emoción, el terror, el miedo. No quiero que me ocurra eso. Y así completan la mitad de la ecuación. Luego los animan para que se hagan un examen médico o para que reciban vacunas contra la gripe. Desde luego que sabemos que hay una epidemia, si no, no nos estuviesen ofreciendo vacunas gratis y esto completa la expectativa o la parte de permitir. Y ahora están en la posición perfecta para recibir la gripe o la esencia de lo que sea que ellos estén hablando. Obtienen lo que piensan, lo deseen o no. Y por eso es muy valioso que comiencen a practicar su propia historia respecto a su bienestar, para que cuando la televisión presente esa historia aterradora, la que no desean vivir, puedan escuchar su versión y reírse de eso en vez de temerlo.